va a llegar Aristóteles. Y Aristóteles es un filósofo devastador, devastador en el sentido de su capacidad de argumentación, devastador en la manera en la que explicaba las cosas, ya muy cercano a las maneras de expresión racional que tenemos en la actualidad, casi 26 siglos después de Aristóteles, ¿no? Y mientras que otras culturas, otros filósofos escribían así como poemas, escribían todo muy metafórico, Aristóteles argumentaba contundentemente, tuvo cualquier cantidad de libros, escribió uno de los primeros tratados de botánica cuando era todavía adolescente, y en su obra filosófica escribió de todo, de política, de retórica, de ética, de metafísica, y por supuesto de lógica. El primer tratado de lógica de la historia lo escribe Aristóteles, al menos el primer tratado de lógica del que tenemos conocimiento hasta hoy en día, lo escribe Aristóteles. Se llama el Organón. Y miren, el Organón de Aristóteles estaba grueso. Es un chiste que hago semestre tras semestre, luego por eso dicen que soy una persona muy sucia de pensamientos, pero pues cada quien entiende lo que entiende. Yo estoy hablando de un libro de lógica. Bueno, el chiste es que Aristóteles, el mejor filósofo de la historia, con todo y que me gusta más Kant, pero hay que reconocer que la obra de Aristóteles es primordial, o sea, antes que todo en el pensamiento ya muy cercano a lo moderno, pues revoluciona completamente la manera de hacer filosofía y plantea eso, plantea una fuerte discusión con su maestro, con su mentor, que había sido Platón, ¿no? Había sido Platón. La historia de Aristóteles es un poco así. Los griegos, que tenían su pensamiento dualista, no daban paso sin guarache. Esto quiere decir que siempre antes de tomar decisiones, los griegos acudían con el oráculo, o sea, con quien mediaba entre los dioses, que lo sabían todo, que sabían el destino de cada persona, y los humanos. Entonces, los padres de Aristóteles lo llevan con el oráculo. El oráculo hace su ritual. Había dos tipos de rituales, eso lo sabemos gracias a Nietzsche, o por Nietzsche, ¿no?, que escribe al respecto. El ritual apolíneo, que era un ritual muy dentro de la racionalidad, muy tranquilo, muy armónico, ¿no?, en donde se hacían cantos y se hacía música, pero una música muy armónica, porque se estaba convocando a Apolo, que era el dios de la estabilidad, pues, ¿no? Hay que recordar que Apolo era quien cargaba el mundo en sus espaldas, entonces tenía que ser un dios muy estable, muy equilibrado.
llegaba el sacerdote, las sacerdotisas, el oráculo, y a través de determinados medios recibían la respuesta y entonces le informaban a la persona que estaba consultando a Apolo, pues sus designios. Pero había otro ritual, que era el ritual dionisiaco. Y en este ritual dionisiaco era todo lo contrario, porque Dionisio era el dios de la música, pero no, o sea, no como Apolo, que era toda armonía, sino que casi podríamos decir que era el dios del rock, ¿no? Casi podríamos decirlo, porque era muy intensa la música dionisiaca. A strange
no solo era el dios de la música, sino que además también era el dios del alcohol, el dios del vino. Entonces, y no solo del dios del vino, sino del dios de lo que hoy en día se conoce como sustancias tóxicas, ¿no? Entonces los rituales pues eran exactamente lo contrario, los rituales dionisíacos eran exactamente lo contrario a los rituales apolíneos al momento de consultar a los dioses. Ya no se ponían ahí a orar y a cantar pues loas y vocalizaciones, sino que hacían música bastante intensa con bailes bastante intensos, y por supuesto consumían cualquier cantidad de sustancias, entre ellas las que acabo de mencionar, ¿no? En abstracto. En Grecia, bueno, en toda Europa hay muchas plantas, como en todo el mundo, pues que son alucinógenas, entonces esas las consumían al momento de los rituales, similar a lo que hacían aquí también las culturas precolombinas. Y entonces llegaba el momento de la revelación y el sacerdote o el oráculo decía en trance el mensaje que se le estaba dando a los dioses, pero nunca lo decía como nosotros lo decimos, con un sujeto claro, bueno, como se supone que nosotros lo decimos, ¿no? Con un sujeto claro, con verbo, con predicado, y entonces pues muy racional, se entendía todo. Siempre hablaban en metáfora y con símbolos, entonces no era tan sencillo entenderle a los oráculos.